Ok, bro. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su estudio sistemático del libro de Romanos, número 55, Yo hermano. creo por ahí vamos, Sí, ¿verdad? porque ¿hace cuánto que no lo hacemos, hermano? Yo creo que ya llevamos como unos 3 o 4 que no, ¿Un mes? un mes creo. Quiero pedir una disculpa a todos los que nos escuchan y nos ven. No hemos tenido la oportunidad de grabar el libro de Romanos. Pastor ha tenido mucho trabajo y hemos andado moviéndonos en la iglesia. Como ven, estamos de regreso aquí en donde empezamos esta grabación aquí en la iglesia. Nos movimos del área en la que estábamos porque, la última vez creo que estaba enfermo. Bueno, sí, pero grabamos una ya, recuerde que Sí, no la pasamos y porque... no, parece que no les agradó, así que estamos de regreso aquí, hermanos. Pastor, el día de hoy, lectura de Romanos 12, del 12 10 al del 21. 10 al 21. O sea, quiero que abarquemos, hermano, todos estos versos porque solo nos quedarían 1, 2, 3, 4 capítulos más que ya quedarían de Romanos y nos vamos sobre él. Ok, Así que, ¿tiene su página usted ahí? Por aquí ahí? la tengo, hermano. Ya traje mi Biblia ahora sí. Sí, ¿verdad? Ok. Adelante, pastor. Ok, comenzamos entonces por una oración. Una oración. Sí, Señor, gracias le damos por esta mañana que nos permites traer ese estudio de Romanos. Pedimos, Dios, que sea su Espíritu Santo abriendo el entendimiento, no solamente de nosotros, sino de aquellos que nos escuchan y nos ven. Pedimos por aquellos, Dios, que ya están en su camino, en sus caminos, que usted les dé la fortaleza que necesitan, la sabiduría que necesitan, la dirección que necesitan, para que ellos puedan continuamente dar ese reflejo de que Cristo vive en nuestras vidas y en la vida de ellos. También pedimos por aquellos, Dios, que no están aún en Cristo Jesús, pero han venido siguiendo nuestros estudios, que sea el Espíritu Santo trayendo esa convicción en ellos y que al fin reconozcan a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das. En Cristo Jesús, amén. Amén. Ok, Romanos 12:10. Tenemos media hora nada más, ¿verdad? Y Sí, hermano. necesitamos avanzar, brother. No me gustaría que pareciera como que vamos queriendo salir del paso, pero Creo que dar las referencias bíblicas, que los hermanos las busquen, sí, ah, sirve que les dejamos un poquito de tarea, hermanos. sí, o sea, voy a leer la parte escritural, pero damos algunas referencias bíblicas Ujú. para que ellos busquen, Exactamente. el asunto. Así que lo primero que leemos es Romanos 12:10. Romanos 12:10 es: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a otros. Ok. Si nosotros vamos a Gálatas 6:10, la problemática es esta, hermano, que cuando comenzamos con partes escriturales y no decimos nada, casi como que se queda en el... Sí, Ya, pues solo que, sí, definitivamente, es que ¿me entiendes? yo también me siento incómodo cuando hago eso, hermano. Si, por ejemplo, digo, Pablo nos recuerda en Gálatas 6:10, ahí lo leen ustedes, hermano. como, que, como que ya me siento un poco... que la Bueno, información. le damos hasta que podamos, ¿qué le parece? Ok, Chequen su reloj el tiempo, pastor, son porque las 11:15. lo que pasa, hermanos, es que la cámara que tenemos se para cada media hora porque está grabando en HD, en alta definición, y cada media hora se para. El problema es que el tiempo de la cámara está del otro lado, no lo podemos ver. Ajá. Y no tenemos camarógrafo. Si usted es camarógrafo, Si nos viene a ayudar. nos viene a ayudar, estaría excelente. Ahí Adelante, sería. pastor. Ok, Romanos 12:10 dice, ya lo leímos. Entonces, si nosotros leemos Gálatas 6:10, Ujú. dice que cada vez que tenemos la oportunidad nosotros, Gálatas 6:10 nos declara que cada vez que tenemos la oportunidad de hacer el bien, lo hagamos. Mayormente a los los de la familia de la fe. Eso es lo que prácticamente Gálatas 6:10 declara. Ok. Eso es prácticamente, porque lo tengo aquí de esta manera. Entonces, si Él nos demanda a nosotros amar los unos a los otros, principalmente a los de la familia de la fe, es que nosotros se nos exhorta a manifestar ese amor para ellos. Cuando nosotros leemos esta parte nos damos cuenta de que está dirigiéndose prácticamente a una familia de Dios, que son los que estamos en Cristo Jesús, y en Efesios 3:5 lo ve usted allí. Todos tenemos un mismo Padre, Romanos 8:15 y Gálatas 4:5. La idea aquí es que nos exhorta a que nos amemos unos a otros en el amor fraternal. Y no solamente eso, hermano, recordemos que toda persona que viene a Cristo Jesús
recibe el Espíritu del Padre. Amén. Eso es en varias partes escriturales, Efesios 1:13, 4:20, si no estoy equivocado, son las partecitas que habla y hay otras más. La razón por la cual quiero traer esta mención es porque Gálatas, donde se habla del fruto del Espíritu, una de las cosas que se manifiesta dice, y el fruto del Espíritu es amor. Si eso es así, y el Espíritu Santo mora en nosotros, pues el amor de Dios está en nosotros. Y Romanos 5, es que tenemos que irnos porque a veces se me viene una parte escritural y quiero leerlo. Romanos 5:5 dice lo siguiente, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ves? Entonces, si el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, entonces se nos exhorta a nosotros llevar a cabo este mandato que se nos hace aquí en Romanos 12:10, amados los unos y los otros. Eso quiere decir que cuando Dios demanda o exhorta a llevar a cabo este mandamiento es porque Él sabe que Él ya puso la capacidad en cada quien para que sea posible. Es simplemente que hay que ejercitarlo. No es una cosa como magia, sino que hay que ejercitarlo. Así que si tenemos ese problema entre hermanos, hay que ejercitar ese amor. Si vive en California, hermano, creo que es bien difícil. Sobre todo cuando está manejando aquí en California. Sí, ¿verdad? Sí. Así que, así está el asunto. Entonces, Juan 13:5 dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13:35. Sí, si no estoy equivocado. Sí. Ok. Primera Juan 5:1 dice que todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Todo aquel que ama al que engendró. Perdón, ok, sí. Ya. Oh, wow. Ok. Okay. Primera Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahora, esta es la problemática, hermano, que cuando Juancito escribe esta epístola, le está diciendo a los hermanos. Lo que está diciéndole al hermano es, ¿estás en Cristo Jesús? Sí, hermano, yo soy un cristiano nacido de nuevo. Ok, entonces reconoce esto. Si estás en Cristo Jesús, reconoce que si amas a Dios y odias a tu hermano, tienes un problema y necesitas superarlo. Esa es la idea allí. Él no está condenándole, simplemente le está exhortando a que su comportamiento esté equívoco y necesita mejorarlo. Porque hay personas que toman esta parte escritural fuera de contexto y empiezan a condenar a la gente. Esa es la problemática. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues esa verdad no está en él. ¿Cómo puede amar a Dios si no lo ha visto? Todos esos son mandatos de Dios, de los cuales son dados a nosotros. Y podemos dar otras partes escriturales, como Romanos 8:9 y 16, 1 Corintios 3:16, Efesios 1:13, 2:22, 4:30 y Gálatas 5:22, que lo mencioné, donde se habla del fruto del Espíritu de Dios. 1 Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Ya se nos dio el ejemplo. Y hay otras partes escriturales que tal vez mencionarlas sería nada más lo necesario. 1 Juan 2:9 al 11, 1 Juan 3:10 al 17 19. Estos versículos bíblicos que acaba de dar el pastor creo que es más bien el énfasis que hace Juan, que hace Pablo, con referente a lo que es el amor al prójimo, cómo está ligado plenamente a lo que es el amor a Dios. Sí. Sí, la idea es exhortarnos, que son cosas que nosotros tenemos que practicar cotidianamente, hermano. No está condenando Juan a la iglesia, ni está condenando a los hermanos, y diciéndoles que si ustedes no practican se van al infierno. No, él les está exhortando que como hijos de Dios necesitan un patrón de santidad en sus vidas, que necesitan llevarlo a la práctica. Sí, como referencia Marcos 12:28, cuando los escribas le preguntan a Cristo cuál es el mandamiento supremo, sí, lo primero que menciona es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es, así que empieza a hacer referencia al Shema, lo que es la oración más santa del judío, que hacen en la mañana y en la noche, que viene del Antiguo Testamento, y uno de los mandamientos del Shema es ese. Ama a tu Dios creador con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Más adelante también dice,
ama a tu prójimo como a ti mismo, está en el Antiguo Testamento. De manera que no solo los apóstoles hicieron ese énfasis tan grande, Cristo mismo lo dejó plasmado cuando mencionó la oración que los mismos judíos hacían. La importancia que le dio a esa oración y de su aplicación a la vida del cristiano. Correcto. O sea, de hecho, prácticamente, si nosotros lo analizamos, hermano, está bien aplicado. O sea, digo bien aplicado no porque, wow, ¿cómo nos dimos cuenta? No, porque que así es. Dios lo aplicó de una manera exacta. Tiene Dios primero y luego los demás. Sí. Es así. Porque si no es esto primero, es imposible lo demás. Y si nosotros hemos recibido el amor de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, el Espíritu Santo ha sido dado, por tanto el amor derramado, pues tenemos la capacidad, porque estamos capacitados para poder llevar a cabo lo otro. Si no sería obra nuestra, entonces. Si no sería obra nuestra, si no es obra del Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros y a través de nosotros para con los demás. Es posible, es simplemente que es duro, porque la carne se opone. Es muy difícil. Porque eso es lo que dice Galatas 5, dice, las obras de la carne se oponen al fruto del Espíritu. Estos se oponen entre sí, es una lucha continua. Pero es posible, pero eso es lo que sucede. Amén. Romanos 12:10. Si verdaderamente nos amamos, nos preferiremos los unos a los otros. Es la parte que sigue de Romanos 12:10, pero en la parte B. La cuestión aquí es aplicar una humildad como también una cordura necesaria para poder llevar a cabo lo que se nos demanda. En Filipenses 2:3 encontramos lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno de los demás como superior a él. La idea aquí, hermano, que cuando se hace esta cuestión de Filipenses 2:3, la idea aquí, hermano, es que el cristiano nunca debe de tener un concepto mayor más que el que se debe de tener. No en el sentido superior para con los hermanos, porque eso ya no sería un concepto humilde. Cuando Pablo dice en esta parte escritural, Filipenses, perdón, estimando cada uno a los demás como superior a él. En otras palabras, no puedes tener un concepto mayor sobre él, sino al contrario. Sí, no creer que todo mundo es más que uno. Ni uno más que todos los demás. Simplemente tenemos que reconocer que no podemos ponernos por encima de otra persona por el hecho de nuestro conocimiento. Exacto. Nuestras bases. Esa es la idea. De manera que lo que somos o lo que nos hemos llevado a ser durante nuestra vida, dijo uno, yo soy un hombre hecho y derecho, yo me hice solo. Todo lo que hemos adquirido de conocimiento no lo podemos aplicar para poner abajo a otra persona. ¿Para qué? Para que esa otra persona aplique el mismo concepto sobre nosotros. Todos tenemos que estar en un nivel. Creo que el ejemplo más claro que existe es cuando el ángel se le presenta a que le dijo, soy tu consiervo, no te pongas de pie. Oh, yeah, en Juan. Apocalipsis. En Apocalipsis, perdón, Juan, en la isla de Patmos, cuando él se pone de rodillas delante del ángel y el ángel le dice, ponte de pie, somos consiervos. Yeah. Servimos a un mismo Dios, pues. De manera que... Servimos a un solo. Vos y yo estamos en un mismo plano. Creo yo que mentalmente vemos un ángel e inmediatamente nos ponemos de rodillas porque es obvio dentro de nuestro entendimiento que tiene que ser algo más arriba de nosotros. De hecho hermano, si viéramos un ángel, sabemos que él tiene un cierto nivel superior a nuestra vida humana. ¿Correcto? Eso es así, hermano. Porque es glorificado, es un ángel. Es un ángel glorificado que tiene el potencial que tiene, aparte vive en la presencia de Dios, aparte se mueve la luz a la velocidad de una luz, aparte que se mueve de aquí para allá de una manera rápida que uno no lo ve. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Así, para allá y para acá. Pero eso es lo que la Biblia nos ha enseñado, pero el concepto que nosotros nos hacemos es que entonces Él tiene que ser más que nosotros. Por tanto, tiene que ser adorado. No solo adorado, simplemente nos humillamos ante la presencia de algo superior. Exacto. Y cuán grande es Dios, que dentro de su creación hay ángeles que se rebelaron, pero hay ángeles que tienen la humildad suficiente para decir, hey, ponte de pie, somos iguales. Servimos al mismo Dios. Yeah. Pero yo me volteo a ver y lo volteo a ver a él y yo puedo decir, oye, no somos iguales,
Pero ¿quién soy yo para ponerme a Sí, lidiar o sea, con- él le dice, hey, no, servimos a un mismo Dios. La idea es que sirves a un Dios poderoso como yo también le sirvo. Ujú. Es cierto que estamos en ciertos niveles de condición, Ujú. pero vos y yo servimos igual. Así es. Servimos al mismo Dios. Así que él lo levanta y le dice, olvídate de ese asunto. Ahora, 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiere decir algo respecto a esto, hermano, y quiero venir a como un tipo de exhortación. Hay que ser honesto, porque yo lo puse aquí y quiero leerlo así. Hay que ser honesto cuando una persona reconoce que verdaderamente necesita de la ayuda del Espíritu Santo de Dios para llevar a cabo esta ordenanza. O sea, lo que nos quiere decir ahorita es porque reconoce que aún tiene una naturaleza pecaminosa Ay, y Dios débil, mío. que ella es el blanco perfecto del enemigo para utilizar, para oponerse al Espíritu de Dios y su obra en nosotros. O sea, todas esas cosas que nos viene diciendo Pablo, reconocemos que es el Espíritu de Dios trabajando en nuestras vidas. No podemos nosotros llevarlo a cabo por nuestras propias fuerzas. Imposible. Reconocemos que es Dios trabajando en nuestras vidas. Si una persona cree que puede hacerlo, un creyente cree que lo puede hacer por sus fuerzas, tarde o temprano se va a dar cuenta que es un fracaso. Porque- Terminamos cayendo y cayendo más fuerte, Exacto, hermano. hermano. O sea, caemos, nos levantamos, volvemos otra vez al mismo camino erróneo, volvemos a caer y así estamos continuamente. Hasta que un día reconocemos. Mira Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que le pasó? Se creyó superior y lo bajaron hasta lo mini, ¿Cuánto- hasta lo máximo. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron años el pobre allí. 7 años, ¿no? Pasó tremendamente. Y mire, Pero perdido, hermano. perdido. O sea, cómo el hombre reconoció al final del asunto, él reconoció la superioridad, el supremo. Tuvo que perder la mente. A mí, el hombre bajó hasta los sumos, hasta una condición animal. No es que lo hizo un animal, pero un ser humano a una condición como si fuese un animal, no lo siendo. Pero allí llegó. Eso, hermano, perdón, pero porque eso ya no es una alegoría, eso ya es un ejemplo. Una cosa que pasó. Es un ejemplo claro. ¿Qué pasó? Sí, de a dónde nos puede llevar la perdición si dejamos o nos tomamos de la mano de la misma. Amén. Aún estando en Cristo Jesús. Sí, caemos en el error. Porque el Señor, como dijimos, ya lo hemos mencionado antes, puede quitar la habilidad al cristiano de decir no. Y al quitarle esa habilidad, nos dejamos, aún estando en Cristo Jesús, dice el Señor, dijo Pablo, entréguenle a Satanás para la destrucción de su carne, para que el día del Señor su espíritu sea salvado. Sí. De manera que Nabucodonosor puede ser un ejemplo en donde el Señor le quitó esa habilidad y él, en la naturaleza del hombre, lo dejó llevarse hasta lo más profundo. Sí. De manera que si no tenemos ese control que el Espíritu nos da, no que no sea nuestro, sino que es del Señor, tenemos no solo el potencial, tenemos la habilidad de destruirnos. Mire. Hasta la muerte, hermano. Sí. Fíjese que ahora que está trayendo eso, hay personas que no creen, hay personas que no saben, y hay personas que al oído no lo aceptan, que estando en Cristo Jesús podemos sufrir una disciplina tal que implicaría hasta la vida misma quitada. La pareja que engañó al Espíritu Santo. Sí, muchos consideran, hermano, y le voy a decir esto, muchos consideran que esa parte escritural que está en el libro de Hechos, creo que capítulo 5, esos hermanos se perdieron. Que están en el infierno. Exacto. Muchos comentaristas declaran que eran hermanos que cometieron una falta y que Dios les quitó la vida. Fue una disciplina, pues, una disciplina bastante fuerte, donde la disciplina bastante fuerte implica aún más hasta la vida misma de un cristiano. Hay personas que no creen eso y están en un concepto equívoco, pero hay muchas partes escriturales que apoyan, donde hay hermanos en Cristo Jesús, de que estando en Cristo Jesús, Dios puede disciplinarnos a tal grado de quitarnos la vida, sino también busquen la parte escritural de 1 Corintios en la Santa Cena. También. Y como lo dije, el ejemplo de Pablo, donde dice, entréguenle a Satanás para destrucción de su carne, o sea, para que muera. Sí, que lo va a destruir, pero su alma se va a salvar. Pero, ajá. Entonces, hay condiciones como tal, pero hay personas que no creen considerar eso cierto, pero necesitan leer esa parte escritural muy cuidadosamente. Todo, fíjese, y todo ligado nada más al amor, hermanos, porque si no nos amamos también nosotros mismos, es cuando nos dejamos
llevar. Y todo esto lo traigo a colación también porque le dije al hermano en la mañana, hermano, mi mente Vuela. y mi cuerpo, a mi mente vuela. Y no vuela para el lado positivo, vuela para un lado que no quiero que vuele. Sí, negativo. Ya. Pero no, bueno, no voy a hacer mención de lo sucedido, pero creo que Pero caemos en esa situación. caemos en pues. esa situación. Ya. El arrepentimiento, hermanos, creo que es muy bueno porque nos muestra la misericordia de Dios para con nosotros al sufrir el dolor Ya. de pecar en contra de Él. Sí, Adelante, sí. pastor. Ok, disculpe. seguimos Romanos 12:12. Ujú. Gozaos en la esperanza, sufríos en la tribulación, constante en la oración. 3 cosas se nos exhorta a poner en práctica. Una, gozaos en la esperanza. Recuerden, todas estas cosas son como deberes cristianos. O deberes cristianos le puso Reina Valera, que aparece un título ahí en la Biblia de Reina Valera, y lo consideran como deberes cristianos para nuestra vida cotidiana. Una de ellas es gozaos en la esperanza. Pablo en Romanos 5:5 nos declara que nos gloriamos en las tribulaciones teniendo una esperanza la cual no avergüenza, ya que no es ilusoria, o sea, no es algo vano que se desaparece, o inseguro o no verdadero. ¿Por qué? Bueno, yo voy a dar 4 razones por las cuales nos gozamos en la esperanza, nos gozamos estando en Cristo Jesús, a pesar de todas las adversidades continuas que vienen a nuestras vidas. La razón por la cual es esto. Primero, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 5:5. Segundo, estamos firmes en esta gracia en la que hemos entrado, porque se sustenta en Cristo Jesús, en Cristo mismo. Que esta esperanza de la cual Pablo habla aquí se hace más evidente cuando leemos Romanos 8:35 a 38. La gente puede leer eso, donde se habla, voy a dar una información un poquito rápida, que esto es lo que dice. El Padre es el que nos ha salvado, Cristo es el que murió, como también resucitó. Si eso es así, no hay nadie más poderoso que el Padre, no hay nadie más poderoso que Cristo. Por eso más abajo se dan una serie de sucesos en la vida que pasan en este mundo, que estando el Cristo en este mundo, nada de eso le afectará, porque quien hizo la salvación, quien trajo la salvación es el Padre, y quien la llevó a cabo es Jesús mismo. Y de hecho, Él murió y resucitó. Por tanto, Él dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni lo que está aquí en la tierra, ni lo porvenir, ni lo presente, ni nada de eso podrá separarnos del amor de Cristo. O sea, no hay nada. O sea, eso es algo cierto. Correcto. Por tanto, no podemos declarar negativamente diciendo de que algo puede suceder en esta vida o en este mundo en el cual vivimos, en el cual sea lo suficientemente capaz para retirarnos de la presencia o de la familia de Dios. Imposible, imposible. Así que pedimos a Dios y su Espíritu Santo que abra el entendimiento de la gente que nos escucha y logre entender esta gran verdad poderosa para aquellos que están en Cristo Jesús. Esta es la seguridad eterna. Número 3, Él es el mismo poder de Dios que nos sostiene o que sostiene a todo creyente. Es el poder de Dios el que sostiene. Eso está en 1 Pedro 1:5. Es el poder de Dios el que sostiene al cristiano. No es la fuerza de ningún ser humano, no es mi fuerza, no es la fuerza del pastor, no es la fuerza de la congregación, no es la fuerza unida de cada uno de los hermanos. No, es el poder de Dios el que sostiene a cada uno de aquellos que han decidido poner su confianza en Cristo Jesús. Y 4, cuando observamos Gálatas 5:22, encontramos que el gozo es una evidencia que viene solo del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo en 1 Tesalonicenses 5:6 nos exhorta a estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Recordemos que somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y la deidad completa, no solo el Espíritu Santo, al morar el Espíritu Santo, muere el Padre y el Hijo también. Amén. Así que tenemos la capacidad, o se nos ha dado la capacidad de poder llevar a cabo eso. Sufridos en la tribulación, como segunda parte de la misma parte escritural. En el libro de Hechos 14:22 se nos da una verdad bastante palpable, hermano, y alentadora, pero en cierta manera un poco, yo diré, es verdad, pero ha sido malentendida. Y dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es lo que dice. Hay mucha gente lee esto fuera de contexto y dice de que si nosotros
no logramos sustentarnos en las tribulaciones o sostenernos, vamos a perder la salvación y no entramos al reino de los cielos. O vivir la tribulación. O vivir la tribulación. Esa es otra. Y todas esas cosas son equívocas porque la palabra tribulación es aplicable en diferentes conceptos, en diferentes contextos. Y este no es el contexto de la tribulación aquí. Así que usar la palabra tribulación dentro del contexto de tribulación misma es equivocado, no es aplicable allí. ¿Cuál es la idea aquí en Hechos 22? Es que siendo ya del reino de Dios y estando en Cristo Jesús, porque ya pertenecemos al reino de Dios, ya estamos en Cristo Jesús, pues eso es lo que dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, eso quiere decir que ya somos del reino de Dios. Así es. Pero ya estando en Cristo Jesús, nuestra vida cotidiana va a tener continuas tribulaciones y pruebas. Y es necesario que a través de todas estas situaciones que nos van a pasar, nosotros vamos a entrar al reino de Dios, ya siendo del reino. No es que si soportamos vamos a entrar, porque una de las partes escriturales que también se utiliza, y es que el que perseverar hasta el fin será salvo. ¿Pero quién nos persevera? El poder de Dios. La fe que nosotros hemos depositado en Cristo Jesús, el poder de Dios nos sostiene. Y recuerde que el que comenzó la obra, la va a terminar hasta el fin. Entonces quiere decir que ¿quién es el que está haciendo la obra? Dios mismo. Nosotros no podemos hacerlo, es Dios mismo haciéndonos. Así que tomar el concepto de que por nuestras fuerzas y por nuestro sostén y porque nuestros aguantes, nosotros vamos a entrar al reino de los cielos, es una equivocación completamente equivocada. Cristo nos dijo en Juan 15, 18, 16, 33 que el mundo nos aborrecería, pues le aborrecieron a él primero, y que tendremos aflicciones. Todas esas cosas son parte de un cristiano. Ya dijimos que en 1 Pedro 4, 12, 19, el apóstol nos habla de gozarnos en las tribulaciones, que son parte de la vida de un cristiano. También nos enseña que ellas son leves y momentáneas, 2 Corintios 4, 17. Número 3, constante en la oración. Vemos cómo la iglesia primitiva lo hacía. También lo vemos en Hechos 6:4. Esta es una de las exhortaciones de las cuales no muchos cristianos tienen un concepto claro hoy y que no toma en serio. La cuestión de la oración, constante en la oración. Debemos de orar en todo tiempo. Eso es lo que dice la Biblia y tenemos que hacerlo. ¿Eso es posible? Mire, si la gente hace un, ¿cómo se dice? Un censo, un consenso de cuánto oran los cristianos todos los días, la gente se va a llevar una sorpresa grande y se van a dar cuenta cuánto es que nosotros oramos al día. Yo creo que la sorpresa más grande nos las vamos a llevar ahí arriba, porque la respuesta aquí va a ser, ¿yo todo el tiempo? Sí. A todo cristiano que usted le pregunte, yo todo el tiempo estoy orando. Sí. Pero allá arriba, cuando estemos en el tribunal, oye, ¿tú no orabas? Sí, creo que la realidad allá va a estar más. Allá está, así que la gente tiene, por eso le digo, mi hermano, la gente puede decir todo lo que quiera aquí, pero el que sabe perfectamente es el que está allá. Así que será mejor que seamos honestos. No ha habido, de veras, no ha habido cristiano al que no le pregunte, ora hermano, sí, todo el día, todo el tiempo, sí, en donde estoy. Yo ando orando todo el tiempo, así dice todo la el gente. tiempo. Bueno, Pero se nos exhorta, hermano, a tener una oración constante. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, fíjese que le dice esto: necesito que tengas en mente esto, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Por todos los hombres. Amén. Es bastante difícil, pues, que la gente como que sabe o sabemos y no lo hacemos. Una pregunta, pastor. No sé si a usted le ha pasado. A mí sí, soy sincero. Que está usted en algún estudio, por ejemplo, se termina y dicen los hermanitos, bueno, ¿qué les parece si oramos individualmente por algo? Y pues empiezan las oraciones, y va recorriendo la línea y de repente se para un hermano y parece que el hermano no ha orado en 5 años. Y Señor Santo, alabado sea el Señor. Media hora después, todavía faltan 15 personas y ya me tengo que ir a trabajar. A mí me ha pasado. Me ha pasado que por tiempo, que porque tengo que recoger a mis hijos,
el grupo de oración en el que estamos encadenados en ese momento, y me refiero a encadenados porque todos estamos en un mismo espíritu, orándole al Señor, llega alguien que no sé si es muy santo, es muy orador o por cuál razón, pero que torna entonces la oración en frustración. Sí. ¿Es normal, hermano? No, es que fíjese que Perdón, no pregunto si sea normal que la orar. persona lo haga. No. ¿Es normal en un cristiano Es- sentir frustración? Bueno, Porque estamos orando. yo le voy a decir una cosa. Yo en lo personal me frustro cuando la persona no lleva un patrón normal, lógico, tomando en cuenta que hay mucha gente que tiene que orar y Ajá. que a cada uno se le tiene que dar un espacio. Mm. Eso es lo que a mí me incomoda a veces cuando las personas no logran controlar su tiempo. Entonces no estoy tan mal. No. Yo lo he visto eso. Y cada vez que yo he hablado, hermano, de ese término, yo le he dicho, hermano, recuerden, hay dos maneras de cómo nosotros tenemos que estar en cuenta para orar. Primero, cuando nosotros abrimos una apertura, tenemos que tener un tipo de oración. Cuando nosotros tenemos una cuestión de cierre, ya es otro tipo de oración. No, oración, pero ya dirigida en otra dirección. No en la primera, como cuando abrimos. Cuando todos estamos orando, tenemos que tener en cuenta de que toda la gente tiene que orar. Por tanto, la gente tiene que enfocarse a orarse de determinada cosa, encerrado en algo, donde lo cual tiene que hacerlo corto, preciso, conciso y exacto. Y se acabó. Y si tomamos justo lo que le dice a Timoteo, Pablo es, ruega, ora, pide y da gracias. Sí. En ese patrón. En ese patrón. De hecho, hermano, déjeme tornarlo. La oración tiene que tener rogativa, petición y acción de gracia. La oración tiene que ser rogativa, tiene que tener peticiones y luego terminar con acción de gracia. Eso es lo que yo considero que una oración tiene que tener. Y sabemos que el ejemplo también más grande es el de Cristo, que nos enseñó a orar, abriendo su oración del Padre Nuestro, dando toda la gloria y toda la honra primero que nada al Padre, reconociendo su poder, su supremacía, y las peticiones vienen mucho después. Sí, hermano. O sea, mire, Y, yo creo que sí. después de eso la acción de gracias, perdón. Sí, ya cerrando. Ya cerrando, o sea, lo mismo que Pablo le enseñó a Timoteo, es lo mismo que Cristo enseñó. Y le digo, pastor, porque sí hay personas que hacen peticiones, qué bueno, pero se ponen, como que se les olvida que hay otras personas y se ponen a platicar con el Señor. Sí. Bueno, Señor bendito, pues tú conoces mi situación y pues tú sabes que, por ejemplo, Lupita, ¿no? Y empieza a soltar una cadena que tal vez en ese momento no es propiamente necesaria, pero yo creo que la gente tiene que limitarse a ser precisa. Yo uso la palabra precisa, concisa y exacta. No tantas cosas, no es que no tenga que hacerlo, pero no es el momento. Dice la palabra que si vas a orar, entres en tu aposento, Allá y cierres tu puerta, te pongas de rodilla y ahí. Que suelte todo lo que quiera. Entonces, si estamos en grupo, hermano, si estamos todos tomados de la mano, por ejemplo, vamos a dar comida y nos tomamos todos los que vamos a servir ese día para dar la comida y entregarla, no podemos tomarnos media hora para eso. Hay gente que está esperando, que tiene hambre. Sí. O Mire, sea, déjeme decirle, esto suena como un chiste tal vez, pero déjeme decirlo. Me llegó, no sé si lo vio en un video, Facebook, dos negritos que van a orar. No, ok, llevan un platón de fideo de comida y le dice, uno de ellos ya va a comer, le dice, un momento, necesitamos orar, le dice. Y se ponen a orar. Entonces el muchacho empieza a orar y empieza a orar y a orar y a orar y el otro también está orando. Pero aquel hombre ya está, y entonces abre los ojos y vuelve a ver. Y aquel está pero metido en la oración, dando. Por último, aquel agarra el plato, agarra la cuchara y empieza a comer. Amén. Y aquel está dándole duro a la oración. Amén. Cuando aquel termina, él ya pone el plato y cuando llega ya no hay comida. Este ya se lo había terminado. Se le durmió. Aquel alargó la oración de una manera larga. O sea, uno se ve como cómico, pero la realidad es cierta verdad en eso. Tenemos que ser precisos cuando la oración se considera, hermano. Porque hay momentos en los que uno tiene que hacerlo corto, porque hay cosas que tomarse en cuenta. Así como este estudio.